Muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos como siempre y como todos los días a Cocinemos Juntos. Minutos antes de que llegue mi compañera Daisy Jiménez con Mañana Plus, arrancamos como siempre con una propuesta más que interesante, esta vez algo dulce, puede ser una rica merienda, estamos en que los chicos están de vacaciones, esto puede servir para cuando de repente cae alguna visita a la tarde, ideal para acompañar un rico cocido negro, cocido con leche, un rico café con leche o sencillamente como algo dulce que uno puede convertir en un rico postre. ¿De qué manera? Acompañando una crema montada, preparando una suerte de espuma de limón o una bocha de helado, puede quedar muy bien como una algo muy interesante. Pero lo más interesante de la preparación es, algunas veces en la vida de ustedes escucharon justamente hablar de lo que es el algarrobo. La harina de algarrobo es muy usual en la zona de Perú, Argentina, en algunas regiones también, Chile, ¿por qué no también? Bueno, y hace poco se desarrolló una feria de productos, por supuesto que vienen nuestros hermanos agricultores a exponer aquí en la capital, y bueno, fui a visitar y encontré esta harina de algarrobo. Compré porque quiero justamente mostrarles un poco el uso. Tiene un sabor bastante invasivo. Hay variedades, ¿verdad? Que también vamos a estar sabiendo aquí, aprendiendo de eso aquí en el programa en el transcurso de la mañana. Tengo, por supuesto, harina de trigo como base, huevos también infaltable en la preparación de una rica torta, y para enriquecer un poco más le agrego la zanahoria ralladita. Perfecto. Vamos a ver la manera perfecta justamente de trabajar es justamente mezclando primero toda la parte seca. Tengo harina de trigo que ya traigo, vamos a centrarnos ya en este recipiente director. Ahí está, agrego entonces harina de trigo en este bol, porque necesito algo espacioso para que vayamos mezclando todo. Tengo harina de algarrobo, que ya agrego justamente la cantidad. Ustedes respeten la cantidad que dice justamente el recetario. Ahí está, tengo entonces también polvito de hornear, que le agrego muy poquito para que leude un poco esto, ¿verdad? Vamos allá, que vamos utilizando la preparación. Un poco de azúcar, perfecto. A eso es lo que yo mezclo por una cuestión para acelerar, ¿verdad? Pero lápiz y papel a mano, que para ustedes como siempre hago esto, ¿verdad? Tomen en cuenta cuáles son los ingredientes para preparar esta rica torta de zanahoria con algarrobo. Lápiz y papel a la mano y anoten, por favor. Para esta torta de zanahoria con harina de algarrobo vamos a necesitar 200 gramos de harina de trigo, 150 gramos de zanahoria rallada, 5 huevos, 40 gramos de harina de algarrobo, 30 centímetros cúbicos de aceite neutro, polvo de hornear, 150 gramos de azúcar, cantidad necesaria de leche y esencia de vainilla. Bueno, perfecto. Ahora sí, usted ya tiene la lista de ingredientes ahí. A propósito, dice, porque que necesitaba hacer esta mezcla primero. Esta mezcla de secos, harina de trigo, tengo por supuesto el algarrobo, harina de algarrobo, tengo azúcar y tengo justamente el polvito de hornear que se utiliza justamente para darle un poco de volumen a esto. Hasta cierto punto voy a hacer a manopla y después voy a ir agregándole justamente ya un poco más de velocidad con la batidora. Perfecto. Hago esa corona ahí en el centro mismo de este preparado seco, y para ir justamente cascando ya huevitos que voy a utilizar para esto, ¿verdad? Asegúrense siempre que huevitos para esto esté en muy buen estado, ¿verdad? Yo elegí muy bien huevos de excelente calidad, así que ya me confío. Tres huevitos ahí dentro del recipiente, dentro de la corona ya. Vamos a agregarle justamente un chorro de aceite. Repito, ustedes ya tienen su lista de ingredientes, vayan respetando eso. Yo le agrego porque estoy menos, porque estoy simplificando la receta. Le agrego esencia de vainilla, todo lo que sea líquido, por supuesto ya va ahí. Y empiezo con esta espátula ir mezclando un poquitito. Vamos mezclando un poquitito así, que se integren todos aceite, huevito, esencia, y de a poco, por supuesto, ir agregando y mezclando ya con la preparación con la mezcla de lo que es la harina con la harina de algarrobo. Con mucho cuidado. Si tiene una varillita de mano, igual pueden hacerlo, pero no hagan con mucha velocidad porque acá todavía está todo muy seco y por supuesto va a empezar a salpicar todo y bueno, y ensuciamos de esa forma la cocina. Vamos mezclando entonces. Ya tengo la mezcla de harina, por supuesto harina de algarrobo también. Fue ahí el polvito para hornear y ya le agregué azúcar. Vamos mezclando todo esto. Por supuesto, cuando vemos necesidad de agregarle justamente un poco más de líquido, ya tenemos en reserva justamente la leche. Por eso la
cantidad de ingredientes de leche, por supuesto, dejamos de que sea una cantidad que se vaya necesitando, ¿eh? Voy a retirar un poquitito el excedente que se pega por la espátula. Fíjense que de a poco va cambiando el color porque la harina de algarrobo es justamente de color oscurita, ¿eh? Ahí está, buenísimo. Ya necesito un poco de líquido, entonces lo que hago justamente es con esta batidora darle una primera mezclada y le agrego un poco de leche y ahí le voy de a poco integrando con mucha cautela para no justamente salpicar y ensuciar toda la mesa, ¿eh? Tortita de zanahoria con harina de algarrobo, la propuesta aquí, la zanahoria falta todavía, le voy a rallar con la parte más fina, pero eso va a ser después. Voy a hacer este trabajo por lo menos algunos minutitos de mezclar muy bien para asegurarme de que se mezclen, se integren todo, huevito, la leche y con la parte seca. Aprovecho mientras para darte la sugerencia porque Dismar Salud y Cultura te ofrece la dupla perfecta, la dupla compuesta por el Pangao y el Vibro masajeador. Ambos productos, por supuesto, es de muy buena utilidad en la casa porque es la manera más práctica de combatir la celulitis, una manera práctica de combatir la obesidad, la gordura y por supuesto la flacidez de la piel. Muchas gracias a los amigos de Dismar Salud y Cultura. Me parece oportuno tener este producto, así que llamen al 522-610 o el 0982-380-527. Voy mezclando todo muy bien con la espátula justamente de silicona. Vamos incorporando todo esto que queda por el borde, por eso le llaman a esta espátula la miserable, porque no deja escapar ni un pedacito. Y seguimos con el batido. Aprovecho este tiempo para hacer la pausa. A la vuelta le voy a agregar la zanahoria rallada, que es el otro ingrediente pero principal de esta preparación, y yo creo que ya vamos a estar con tiempo de llevar al horno a que se cocine nuestra rica torta de zanahoria con harina de algarrobo, que es la propuesta hoy aquí en el programa. Pausa y ya volvemos. Bueno, ingerir lácteos diariamente es tan importante y cualquiera sea la etapa de la vida. Los chicos en etapa de crecimiento, los adolescentes, todos y por supuesto las personas mayores también tenemos que consumir lácteos. Para eso justamente Más de 20 años nos ofrece esta excelente selección de productos frescos para tu mesa. Descubre el puro sabor de la naturaleza también ahora Lácteos San Loren. Después de 20 años y durante 20 años por supuesto nutriendo a todas las familias paraguayas, ofreciendo realmente productos de excelente calidad. Tenemos la leche que viene en tetra, por supuesto lo que viene en sachet, también este yogur sabor frutilla, dulce de leche, crema de leche. La importancia de lácteos en las preparaciones culinarias realmente es muy importante, la calidad, por eso yo les sugiero que utilicen Lácteos San Lorenz con 20 años en el mercado, que ofrece justamente la garantía al momento de utilizar lácteos en la alimentación. Bien, perfecto. Bueno, ¿qué hacíamos? Antes de la pausa tenía justamente esta mezcla de harina de algarrobo, por supuesto, tengo también con azúcar. Lo que voy a hacer justamente es, todavía no le agregué la otra parte importante, que es zanahoria, que ya empecé a rallar. Vamos a rallar las zanahorias más tiernas, las más tiernitas vayan eligiendo para esta torta, porque se tiene que sentir ese gusto fresco de la zanahoria y más allá, por supuesto, de aportar todo lo que sea justamente su nutriente. Es muy bueno consumir, saben de que la zanahoria tiene gran parte, por supuesto, de su contenido nutritivo, vitamina C y B, así que hay que consumir siempre, es muy bueno. Ahí está, perfecto, para una buena coloración de piel, así como también para mejorar la vista, ayuda y muy bien la zanahoria. Perfecto, zanahorias bien tiernitas que voy rallando, que voy a agregar dentro de la preparación. Tengo ya la mezcla hecha en base a harina de trigo, por supuesto el porcentaje de harina de garbanzo, fue azúcar, fueron los huevos y por supuesto fue también ahí la esencia de vainilla para saborizar un poquitito y para que le dé justamente ese toque de leudado. Ya le agregué también el bicarbonato, el polvito de hornear, mejor dicho. Bueno, perfecto, agregamos entonces la zanahoria rallada aquí en la preparación, de esta forma. Fíjense, rayen con la parte más chiquita de la zanahoria. Y si no tienen una ralladora que tenga justamente esa comodidad de rallar chiquitito, lo que pueden hacer es cortar y licuar. Pueden licuar incluso con el huevo, ya entonces ahí van a tener mejor firmeza de la masa para llevar justamente a la
cocción. El tiempo será dependiendo del molde. Yo acostumbro acá a utilizar estos moldecitos siliconados que me ayudan justamente y me permiten a que se cocine en menos tiempos incluso. Pero si vamos a hacer un sabarín, vamos a hacer un molde un poco más grande, de repente el tiempo de cocción será unos 40 minutos. Así que eso dependerá justamente del molde que estemos utilizando para hornear esto, ¿eh? Es una tortita bastante práctica, por sobre todas las cosas muy nutritiva, repito, es muy sencillo, es una manera muy práctica de preparar, así que no nos lleva mucho tiempo. Yo utilizo los moldecitos siliconados, así que no necesito justamente mantecar, pero si ustedes tienen los moldecitos que son de metal, entonces posiblemente tengan la necesidad de aceitar o echarle un poco de manteca con un poquito de harina. Yo tengo justamente eso que ves en pantalla, son siliconados, así que no cuesta mucho, así que pueden tener en la casa también y saca de apuro. Bueno, muy bien, vamos a reiterar de que Smart Salud y Cultura ofrece la dupla perfecta. Muy bueno utilizar justamente estos productos para verse bien. Es muy práctico utilizar 15 minutos diariamente, realmente ayuda a que uno tenga el cuerpo tonificado, en el caso de las mujeres, por supuesto, una manera práctica de combatir lo que es la celulitis. Te facilito los números telefónicos, pueden llamar al 522-610 o el 0982-380-527. Gracias a los amigos de Dismar Salud y Cultura. Perfecto. La masa hecha, sacamos lo que ya no vamos a utilizar, sacamos a un costado, muy importante el orden en la cocina, prolijamos un poquitito y ya voy a ir buscando justamente los moldecitos para cargar. Voy a colocar dentro un Pyrex, una asadera para horno y llevamos. El tiempo, por supuesto, repito, dependerá del tamaño que estamos preparando, ¿eh? Si son de estos moldecitos chicos, no hay problema, ¿eh? Será el tiempo menor, pero si hacemos un molde un poco más grande, posiblemente nos lleve 30-35 minutos. No llenen cada recipiente, traten de no llenar porque estos, como tiene harina, o usan harina leudante, o como en este caso estoy utilizando el polvito a hornear, entonces esto va a crecer, entonces tenemos que dejarle un espacio, si no queda muy desprolijo. La temperatura bien alta, 200, 180, 200 grados, dependerá. Muchas veces tenemos hornos que ya con 180 vuela, entonces ustedes van a conocer su horno y ustedes van a llevar el tiempo que sea necesario. Esto metemos al horno, pasará un tiempito, ustedes van a ver cómo queda la torta y para presentar, por supuesto, basta con darle un empolvado con azúcar impalpable, pueden mezclar azúcar impalpable con un poco de cacao, por ejemplo, y que igualmente va a quedar de una manera fabulosa, va a quedar de una manera bastante interesante, o pueden hacer un rico almíbar, por ejemplo, un buen jarabe de naranja con ralladura, con su cascarita para mojar al momento de servir y claro que va a quedar muy rica, fría o caliente. Si es tibiecita podemos acompañar con una bocha de helado porque va a quedar bastante esponjoso, ustedes van a ver. Bueno, tiempo de hacer la pausita, la última aquí en el programa. A la vuelta voy a estar presentando una nota espectacular. Una de las personas que yo aprecio muchísimo, Ignacio Fonclara, un chef que se dedica justamente al rescate de estos ingredientes. Por ejemplo, él fue el que me facilitó esta harina de algarrobo, realmente espectacular. Así que vamos a estar compartiendo una nota que captamos con él en una feria de estos productos realmente tan interesantes que nos traen nuestros hermanos agricultores del país. Hacemos la pausa, ya volvemos aquí en Cocinemos Juntos. Bien, está esperándome ya para que llevemos al horno nuestra rica tortita. Este momento que agradezco siempre la participación de ustedes a través del Facebook. Siempre ustedes acompañan y comparten el programa con nosotros, así que muchas gracias por las sugerencias, gracias por los comentarios, ¿eh? Bueno, les decía de que estuve en estos días en una feria de productos realmente fabulosos, quesos, estos granos, por ejemplo. Ignacio Fonclara, un chef colega de excelente calidad, muy buena gente, y por sobre todas las cosas se preocupa por lo que producen nuestros compatriotas en el interior del país. Él me presentó justamente este stand donde estaba esta harina de algarrobo, y él es una persona muy conocedora. Nos habla sobre el uso del algarrobo, por qué y para qué, y que eso no se consigue incluso. Así que vemos el material, por favor. El algarrobo es un alimento que es como el eje de la alimentación de algunos pueblos del Chaco. Es un alimento de recolección, es decir, no es cultivado ni plantado por el hombre, sino que está ahí siempre. Y recolección es porque incluso es una recolección particular porque se recoge solamente cuando cae del árbol. Una vez al año se hace la recolección
realmente es una leguminosa. Podés hacer una polenta, pero con la particularidad que es muy aromática y es dulce. Esto los niños en el Chaco hacen como una especie de, hacen unas bolitas ellos para conservar y mastican. Es muy rico, es muy sabroso. Tiene un alto valor nutritivo, sobre todo de minerales y bueno, y es proteica también porque es una leguminosa, ¿no? O sea, aporta proteínas, ¿no? Nosotros usamos también para hacer milanesa, entonces puedes usar una berenjena rebozada con el algarrobo, es delicioso. Pero le mezclas con un poquitito de harina de maíz o mismo con trigo, ¿verdad? No habría un problema. Entonces le hace punto dulce. Algo que queda muy bien para usar también es tostarlo antes. No tiene gluten, no tiene aporte calórico y sobre todo es mucho más que orgánico. Interesantísimo, y por sobre todas las cosas está indicado para aquellas personas celíacas, por ejemplo. Y también Ignacio en el material nos hablaba de que sirve como para apanar, es decir, para darle una costrita, ya sea una rica berenjena, por ejemplo, para darle una costra y llevar a la fritura o directamente porque al horno. Y también, por supuesto, como es una legumbre, tiene alta cantidad y muy buena, en este caso, de proteínas. Así que a consumir el algarrobo y por sobre todas las cosas, a tratar de comprar de nuestros amigos y hermanos justamente que se dedican justamente a la recolección y elaboración, porque la harina por supuesto lleva su proceso de secar, luego molerlas, así que muy interesante. Yo tengo en el horno ya minutitos, me falta justamente para que se cocine. Metí uno primerito, después el resto está ahí para que ustedes aprecien cómo queda y por sobre todas las cosas, seamos un poquito atrevidos en el buen sentido de la palabra, si descubramos estos productos y por sobre todas las cosas, repito, es una manera de cuidarse de la salud. Ahí está, perfecto, se está hinchando un poquitito, va a quedar realmente de una manera fabulosa. Bueno, ahí está. Y productos como esto, por ejemplo, de repente ustedes en la zona del país tienen algunos productos muy buenos. Por ejemplo, a mí me encanta, pero su uso para mí es muy limitado, lo que se llama el curuguá, que vendría a ser como una suerte de berenjena. Hablo del aspecto, pero del tamaño como una sandía. Un día tuve la oportunidad de hacer una milanesa, otra vez me invitaron justamente la pulpa hecha dentro de un relleno, unos creti, queda realmente fabuloso. Así que tenemos productos con que jugar y por sobre todas las cosas, cómo descubrir su uso y por sobre todas las cosas sus propiedades nutritivas. Hablando de propiedades, vamos a hablar justamente de las bondades y para qué nos sirve justamente la dupla perfecta compuesta por el Pangao y el Vibro Masajeador Jack. Muchas gracias al amigo Juan José Martínez, gracias por apoyarnos siempre y por sobre todas las cosas facilitarle que todos tengamos en la casa esta dupla perfecta. Ustedes pueden solicitar la ayuda de un promotor llamando nada más al 522-610, que es el teléfono de Dismar Salud y Cultura, o directamente, por supuesto, recurriendo al número telefónico celular 098-2380-527. Muchas gracias a los amigos de Dismar Salud y Cultura. Me falta minutitos para retirar, así que hagamos rápidamente un repaso. ¿Qué teníamos acá? La estrella de la preparación, nuestro algarrobo. ¿Qué hice? Junté toda la parte seca, que es harina de trigo, por supuesto la harina de algarrobo, le agregué el azúcar, ya le agregué también el polvito de hornear, fui mezclando todo. Hice una corona en el centro, agregué los huevos, agregué aceite, la esencia de vainilla, fue mezclando y por supuesto al momento de tener una masa bastante pesada y que necesitaba líquido, ahí sí pedí ayuda a la batidora eléctrica, le fui dando movimientos y por supuesto dándole velocidad y agregando de a poco la leche hasta obtener la textura deseada. ¿Qué fue por último? Le agregué la zanahoria rallada. Elijan las zanahorias bien tiernas para esta preparación que queda de una manera espectacular. Y ahí está nuestra tortita. De a poquito se está cocinando. Creo que le falta 30 segunditos para retirar el horno y repito, esto sirve para un postre, sirve para una rica merienda y por qué no, esto tendría que formar parte del desayuno de los chicos en la escuela. Estamos hablando de algo que tiene altas propiedades nutritivas, así que y que tenemos en el interior del país, que se consigue, basta con recolectar y por supuesto para justamente ya directamente llevar en la casa. Ahí está, voy a buscar el primerito que tengo ahí, que me late que ya está, los otros por supuesto seguirán estando todavía ahí, con cuidado. Fíjense, por eso es tan práctico tener este moldecito en la casa porque ayuda justamente para estos momentos de apuro que tengamos. Siempre el moldecito de silicona hay que dejar cierto tiempo de horno y por supuesto ir jugando así del borde. Entonces la masa se va despegando y va a salir realmente intacta nuestra tortita. Sirve para un flancito, sirve para todo uso este molde y por sobre todas las cosas, por supuesto que es muy interesante porque ya no le agregamos manteca, ya no le agregamos harina, nada. Solito se va
desprendiendo esto. Tiene un aroma fabuloso, lo que decía Ignacio, justamente que es bastante aromática el algarrobo, por eso no puedo hacer 100% de algarrobo una torta, solo que necesito siempre mezclar, por supuesto, con un tipo de otro tipo de harina. En este caso yo utilicé harina de trigo y que podría ser justamente harina de maíz también. Ahí está, vamos desmoldando en el recipiente, siempre esto te permite retirar así y colocamos esta tortita aquí en el plato, fíjense cómo queda. Un perfume delicioso, rico y algo que nos indica justamente que tiene propiedades muy beneficiosas. Jugamos un poquitito con una presentación con un poco de jarabe de cerezas, le echo unos hilitos también de miel de abeja, le aporto más nutrientes aquí y díganme si no es algo fabuloso que uno puede preparar para merendar y por sobre todas las cosas, nutrir a la familia, de eso estamos hablando. Fíjense, una rica tortita utilizando porcentaje de harina de algarrobo. Espero que pongan en práctica, vayan, consigan este producto, porque repito, es muy bueno y ya escucharon justamente el testimonio de mi querido compañero y amigo Ignacio Fonclara. Por hoy, muchas gracias. Gracias por elegirme como compañía. Se queda en la compañía de la querida Daisy, que ella se llega justamente con Mañana Plus, como siempre, para pasar momentos amenos, minutos antes que se llegue Roberto Coronel, todo el equipo del informativo de Red Guaraní. Gracias por la preferencia, gracias por elegirme y será hasta la próxima. Chao.